presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Amigos, les damos la bienvenida a este tramo de la tarde en casa y le agradecemos su presencia en nuestros estudios al señor Ministro del Interior. Muchas gracias, Bonomi, por acompañarnos. Un gusto. Red Pagos, se llevan $50.000 hace un rato. Bueno, me estoy enterando. ¿Sí? Sí. Le cuento, subrayado nos informa, 3 delincuentes robaron $50.000 en Constituyente y Barrio Zamorín. Según la policía, 2 tomaron el local y había un tercer delincuente oficiando como campana. Aprovecharon el momento en el que el local abría sus puertas para sorprender a los empleados que ingresaban al local. Huyeron en una moto, los 2 que ingresaron al local no se sacaron el casco y los guantes durante el robo. Yo hasta hace un rato estaba reunido con el director de la policía, pero estábamos en otro tema, entonces no lo teníamos esto. ¿Lo llevo a otro tema? ¿El caso Brisa? Ustedes dirigen el programa. Por favor, sí. si es tan amable. No, porque hoy hacíamos contacto con Alfredo Dante desde la redacción de Subrayado y nos decía que está prácticamente confirmado, algo que era un rumor o una noticia no oficial en torno a que se presume que esta chiquita conocía con antelación a la persona que finalmente abusó de ella y la mató. Sí, yo de las dos interpretaciones me quedo en la se presume, ¿no? Bien. Si bien es una fuerte presunción, esto todavía está en la justicia, entonces yo me quedo con se presume que sí que lo conocía porque le había llevado un taxi una vez a la escuela. Eso es casi seguro. Bien. Lo que también se presume es que antes tenía algún vínculo a través de un juego, pero eso todavía no es algo que esté probado. ¿Con el asesino identificado como tal o simulando ser una persona de menor edad? No, si era con un juego, no sé si conocía la identidad, pero aparentemente podía haber llegado a una etapa del juego en que tenía derecho a conocerlo. Entonces, o sea, que ella pero eso hay que probarlo. Hay que probarlo todavía. Hay que probarlo, está en la justicia. Claro. Pero eso es probable a través de las investigaciones tecnológicas, seguramente, ¿verdad? Sí, ahí la investigación, hay que decirlo, fue una excelente investigación después que se produjo el hecho. O sea, no se pudo evitar esto, pero fue excelente porque desarma todas y cada una de las mentiras que se estaban diciendo por parte de la persona acusada. Se lo ubica con cámaras de la policía o del ministerio y cámaras privadas. Se le ubica el trayecto, se ubica el auto, se ubica cuando va solo, cuando va acompañado, se lo ubica cuando disimula la ida hacia su casa desviándose. Después, por cámaras privadas, se lo ubica muy cerca de donde después se ubica a Brisa. O sea que la investigación fue muy buena a partir de que el hecho se desencadena. Ministro, ¿sabe que es importante el rumbo que está tomando la investigación? Obviamente eso no va a devolverle la vida a Brisa. El asesino ya estaba con otros elementos, ya va a ser condenado. Pero porque quizás si había un conocimiento previo, si había algún vínculo previo, ahí tenemos, como se dice, una ventana de oportunidades, por decirlo de algún modo. Hay un tiempo en el cual se puede trabajar con niños de esa edad, advertirlos sobre los riesgos, establecerle... Y ahí sí que todavía quizás podemos pensar que podemos hacer cosas. Me refiero a las madres, a los padres, a los abuelos, a las maestras que trabajan con niños que están expuestos a estos riesgos, lamentablemente, ¿no? Bueno, yo creo que la madre de Brisa algo notó, estuvo apuntó bien, le retiró el celular y bueno, no llegó a tiempo, pero algo notó. Y es cierto,
que lo que usted dice, que pues las redes sociales llegaron para quedarse, las tenemos entre nosotros. Esperemos que mejoren un poco su performance, pero claro, sí. El uso, lo que pasa es que ese es un instrumento. Claro. El instrumento se usa para una cosa o para otra cosa. Si se la usa mal, es negativo. Si se la usa bien, bueno, y hay situaciones que bueno, escapan a veces al control familiar incluso. El juego de la ballena, que estuvo en boga hace unos meses. Eso también era utilizar un juego que inducía al suicidio. Entonces, uno le puede echar la culpa a la red social, le puede echar la culpa al uso que se hace. Yo creo que es eso, es el uso. Y hay una edad en que es difícil... ¿Sí? Porque además en el juego no era solo de la niña, eran otras niñas, aunque ella era la más jugada de alguna manera. Claro, porque su propia inteligencia le habría permitido tener un destaque dentro del juego y justamente en ese destaque la habilitaba a conocer a esa otra persona. Vale la pena decir que todo esto muy mezclado con la inocencia propia de la edad, porque ella llega a la escuela aparentemente y... comenta con alegría que la llevaron en un taxi sin cobrarle, como justamente una suerte de cosa linda que le pasó en su vida. Y efectivamente luego, cuando esta chiquita, según se la ve en las cámaras, es secuestrada, no se utiliza el mismo vehículo, no sube al taxi, sino que va en el vehículo particular de este señor. Yo quiero transparentar algo en ese sentido. Cuando esto estaba sucediendo... Sí. Se me dice que le habían llevado en taxi a la escuela y no había aparecido, ¿no? No había aparecido. Entonces, mi primera interpretación es optimista. Se la digo al director de la policía. Si la llevó un taxi antes y ahora la llevó en el auto, bueno, si quería hacer algo malo lo podía haber hecho cuando la llevó. El director de la policía me dice, no, yo considero al revés, que claro, cuando la llevó en el auto, en el taxi, el taxi era identificable. Claro. Y él creía que el auto no. Así que yo soy pesimista, me dice. Al revés de lo que yo decía. Y justamente partiendo de la base, lo que dijimos al principio, se presume, lo presumíamos dándolo casi como hecho que la había llevado en el taxi. Pero bueno, eso está en la justicia. Y también se presumía que esa situación del taxi tenía un antecedente todavía. Pero eso todavía es mayor presunción. No está probado ante la justicia, eso es lo que hay que probar. Bien, la investigación continúa. Y la responsabilidad de los objetos en los que se encontró tanto ADN del acusado como de la niña da certezas sobre la responsabilidad, por lo menos desde el punto de vista científico. Se verá hasta dónde se llega a probar encuentros anteriores. Y fíjese que los abogados habían presentado el pedido de libertad, ¿no? Y lo retiraron a partir de esto. Y hubo, incluso desató una reacción fuerte porque habían pedido la libertad. En realidad estaban cumpliendo su papel y ellos dijeron, si aparecen otros elementos cambiaremos nuestra posición, pero para nosotros todavía no está probado que esto sea así. A partir que aparece esto, retiran el pedido. Como... Abogados que, por cierto, habían sido designados de oficio, no habían pedido el caso y les toca... Sí, habían sido... de acuerdo a una... Sí, y ahora dijeron, vamos a tratar de que el proceso siga los caminos que tiene que seguir. O sea, eso fue lo que... yo creo que los elementos son muy fuertes, pero bueno... Ministro, hablando de otro caso, lo quiero llevar a Rivera. ¿Qué tal? ¿En qué está esa investigación? ¿También en el poder de la justicia? Porque ahí habría 2 adultos responsables. Sí, ahí también. La policía, los dos hechos inmediatamente que desaparecen, se produce el desenlace fatal, ¿no? Acá no hay lapso entre la desaparición y la intervención de la policía como para que cuando interviene la policía
Yo creo que ya se había producido el desenlace. En los dos casos ya las niñas estaban muertas. Sí. Y ya habían abusado de ambas. Sí. En el caso de Rivera, según la información que me llegó de la policía, en cuestión de minutos desde que empezó a actuar, ya tenía la pista. Bueno, a eso iba. Conducía a quien fue. A eso iba. Pidió autorización para detener a una persona. No se le dio la autorización porque no estaban todos los elementos. 2 o 3 días después lo detienen. Claro, tampoco hubiera cambiado nada. No cambiaba nada. Cambiaba, pero bueno, es importante saber. No cambiaba nada. A los 2 o 3 días lo interrogan y en el interrogatorio confiesa. Y no solo confiesa, sino que lo lleva hasta donde está el cuerpo. Pero de algún modo también eso muestra que hay policías que están trabajando no solo con responsabilidad, sino con idoneidad, porque esto tiene que ver obviamente con elementos que en cuestión de minutos o de horas fueron recogiendo y le llevaron la hipótesis a la fiscal, ¿no? Sí. Ahora, ustedes me plantean 2 temas. A riesgo que me vuelvan a decir que yo lo que hago es tratar de sacar las culpas y alejarlas, voy a poner un tercer tema. A ver. Que es el fin de semana, después que apareció Brisa, que hubo otra situación, que es una persona que mata a la hija sí. y a la pareja, y después se suicida. Bueno, los vecinos escucharon los ruidos durante la noche, sintieron ruidos y no dijeron nada. No dijeron nada porque eso era normal. Mientras se siga considerando normal lo que no es normal, siempre vamos a llegar tarde, porque la policía no puede estar adentro de la casa y puede intervenir si le denuncian que está pasando algo grave. Cuando pasa eso grave y alguien lo detecta pero considera que es normal, no le avisa a nadie. Sigue camino el problema y entonces cuando se interviene está todo consumado, está el suicidio, está consumado. Entonces ahí hay Ministro, cosas donde se necesita una prevención. Yo sé que es un terreno de conjeturas, pero mire usted, si esto se daba de una manera relativamente frecuente y era considerado normal, partimos de un punto de vista equivocado. Pero yo, escuchando esas declaraciones, me pregunté cuán normal puede haber sido el grito de esta señora cuando descubre que su pareja abusó o mató a su hija. Y mató, porque ella, su cuerpo está sobre el de la hija, protegiéndolo o tratando de protegerlo. La niña está asfixiada, abusada, y ella, la señora, su cuerpo está sobre la niña y está, bueno, muerta por herida de arma blanca, ¿verdad? Después el señor se suicida. Es decir, ¿cuán anormales tienen que haber sido los gritos de una mujer que descubre que su hija es víctima de su pareja y no solo la abusa, sino que la mata? Y yo a eso me refiero. O sea, eso no hay normalidad por ningún lado. No hay vecino que me pueda decir que eso es normal. O sea, ¿cuánto tiene que haber gritado y sufrido esa pobre mujer? Bueno, justamente a eso me refiero, que no es una situación normal y que se relata como que no hicimos la denuncia porque era un hecho normal. Que yo digo, si se sigue considerando normal lo que es absolutamente anormal, nunca se va a llegar a tiempo a estas cosas. Porque además los vecinos pues dicen, y después hubo un silencio. Bueno, justamente. Y yo insisto en esto porque la policía tiene una función bien precisa: prevenir, disuadir, reprimir cuando el hecho se comete. Ahora, hay hechos que no alcanza la prevención policial, tiene que ser prevención social. Yo vengo diciendo todos estos días, esto así que no voy a decir nada nuevo, que no es novedad, que cuando tuvimos que ir al Parlamento y a la presidencia a hacer una presentación de los femicidios y la forma de prevención, estábamos en la mesa, la ministra de Desarrollo Social, estaba yo, estaba la directora de Mujeres
y estaba la directora de género del Ministerio del Interior. Uno mira eso, mira esa imagen, y bueno, esto es un problema policial. Y sin embargo, el femicidio, la violencia doméstica, es un problema social, Tabalmides, pero además es cultural y educativo. Entonces, hay que convocar a la ministra de Educación y Cultura. Ella no estaba ahí, no porque no quisiera estar, porque ella está preocupada por este tema, pero cuando se organiza no se la convoca. Entonces, cuando la gente ve la violencia doméstica con una imagen y ve el Ministerio del Interior, y bueno, si pensamos que lo vamos a resolver, la violencia doméstica con el Ministerio del Interior, nunca lo vamos a resolver, porque el Ministerio del Interior interviene después que el problema se produjo. Y hay algo que hay que intervenir antes, y que tiene que ser el amigo, el familiar, el vecino, que tiene que tener algún tipo de... Porque es un conocido que quiere. La ministra Muñoz ha marchado y militado con el por eso digo de manera ostensiva. No es problema de ella, es que no se la convoca. Pero aunque sea para dar una imagen visual diferente. Déjeme ir a una pausa, porque Soteldo recién bajó del avión, pero tiene una cantidad de preguntas preparadas. Sí, sobre este tema en particular, pero hay otro, pues las cifras de noviembre de homicidios es escalofriante, sobre todo porque de algún modo desencaja, hay un aumento del 58% con relación al mismo mes del año anterior. Uno puede decir, bueno, sí, es un mes excepcional, veremos qué explicación tiene usted desde el punto de vista estadístico, pero más allá de eso, si intuye, sospecha o está convencido de que está pasando algo excepcionalmente grave para que se den estas cifras. Ya venimos. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.